Primero hay que decir que las deudas de los países del tercer mundo es una gota en el océano de las deudas a nivel mundial. Es decir, que para darte una comparación, la deuda total de los países en vía de desarrollo, donde viven 85% de la población, alcanza 1.350 billones, hablo de billones de Estados Unidos. Entonces, en billones de España serían 1,35 billones de dólares, la deuda externa. Y, por ejemplo, la deuda pública de Estados Unidos es 10 veces el volumen total de la deuda externa de todo el tercer mundo. Es decir, que esa deuda es poca cosa en el océano de deuda. Pero claro, para estos países, el pago de esa deuda representa un esfuerzo tremendo. Yo diría, en general, los países del tercer mundo tienen que dedicar entre 20% hasta 35% y a veces 40% de su presupuesto para el pago de la deuda pública, externa o interna. Y en general esto representa 2 veces, 3 veces, 4 veces el gasto en educación pública y en salud pública. Entonces es un esfuerzo tremendo. ¿Cómo afecta la crisis actual? Afecta a los países del sur porque para ellos el costo de contratar nuevas deudas para reembolsar las antiguas deudas aumentó, porque las primas de riesgo que ellos pagan aumentaron, porque los banqueros del norte buscan como ahora protegerse más, se arriesgaron en un montaje de deuda privada totalmente artificial, como comenté al inicio, y ahora quieren adoptar comportamiento muy prudente y dudan en otorgar préstamos a países del sur y hasta países europeos como Grecia o como Islanda, que hasta hace 5 años estaban considerados como de confianza y ahora no. Estos países también tienen que pagar prima de riesgo importante. Pero estamos solamente al inicio de una nueva crisis de la deuda del tercer mundo. Yo diría, esta crisis que está en gestación puede explotar dentro de 1 año, 2 años, 3 años, cuando las reservas internacionales de los países del tercer mundo van a reducirse mucho. Me explico. Los países del tercer mundo tienen reservas internacionales en dólares, en euros, en yenes, y están utilizando esas reservas, que es un amortiguador actual o un colchón de protección del choque, de la crisis del norte. Entonces están reduciendo sus reservas pagando deuda. Pero dentro de 1 año, 2 años, 3 años, estas reservas ya habrán sido utilizadas y entrarán en problema de liquidez para pagar su deuda. Entonces pienso que hay que prepararse a una nueva crisis de la deuda externa de los países en vía de desarrollo, empezando por los más frágiles, los que no exportan gran cantidad de recursos naturales porque no lo tienen en su subsuelo. Es una parte, por ejemplo, de África subsahariana o una parte de América Central y Caribe. Nos dicen que la crisis la general está ya siendo controlada en algunos países, se está saliendo, no en España, pero que más o menos ya se ve la salida. ¿Usted cree que se está controlando ya esta crisis? No, no está bajo control. Es claro que
la intervención de los estados del norte para rescatar el sistema amortiguó el choque, pero los bancos siguen con una cantidad sumamente grande de activos tóxicos en su contabilidad, en sus balances, y van a tener que borrar, eliminar estos activos tóxicos. Hay varias bombas que están por explotar en el sistema financiero internacional. Entonces, lo que está pasando es que en 2007, 2008, 2009, las empresas redujeron su producción, despidieron masivamente, y ahora hay un pequeño repunte de la economía porque esas empresas tienen que volver a producir mercancías para tener un cierto nivel de stock. Han vendido lo que tenían en stock, ¿ok? No tienen más stock, están volviendo a la producción. Eso va a durar 3, 4, 5, 6 meses. Y a partir de final del 2010 y en 2011 vamos a volver a una situación muy tensa a nivel económico. Y lo que es cierto es que el desempleo va a seguir aumentando. Entonces, pienso que esa afirmación de una crisis bajo control es, yo diría, un método de psicología de masas para calmar al pueblo y decir al pueblo que hay que aguantar una situación difícil en espera de un mejoramiento que no va a venir realmente. Por eso habría que movilizarse para contrarrestar, yo diría, la nueva ofensiva para decir las cosas de manera, en términos de clase, o sea, una ofensiva del capital contra el trabajo, una ofensiva de la clase capitalista, del sector financiero, de los patronos de las empresas transnacionales contra los trabajadores, y que tratan de pasar la factura del rescate del capitalismo a pasar la factura al pueblo. Si no hay movilización sociales para contrarrestar esa ofensiva, las cosas van a empeorar. ¿Usted prevé que si no se cambian las reglas del juego y se hacen más justas, habrá movilizaciones sociales? ¿De qué magnitud pueden ser esas movilizaciones? Bueno, yo espero que van a ser masivas, porque si no hay grandes movilizaciones, si el movimiento sindical, si los demás movimientos sociales, si los movimientos ciudadanos no logran movilizarse para contrarrestar la ofensiva, vamos a tener años con un nivel de desempleo muy alto, pérdidas al nivel de ingresos de la gente. Va a aumentar entonces la fragilidad de la gente, y sabemos que cuando aumenta la fragilidad de la gente, las reacciones tipo racistas hasta la extrema derecha pueden ser muy peligrosas. Entonces, espero que vamos a tener una reacción social y para imponer una verdadera alternativa a esa crisis capitalista.